Para introducir este tema tenemos que tener claro que el concepto de valor razonable es un concepto que es transversal en la norma contable, vale decir, aparece mencionado en distintas normas, aparece mencionado por ejemplo en la norma de agricultura, en la NIC 41, aparece mencionado en la norma de combinación de negocio, en NIC 3. No obstante, no existía una norma específica que definiera cuáles eran los criterios que se tenían que precisar para poder determinar el real significado de valor razonable. Como no existía una definición concreta sobre el valor razonable, el IASB decidió hace un par de años emitir la norma, la IFRS 13 o NIF 13, que viene a completar esta falta conceptual que había en la norma IFRS, definiendo concretamente el concepto de valor razonable. El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal o, en su ausencia, el más ventajoso, en la fecha de medición de los estados financieros y en las condiciones actuales del mercado. Esto es independiente de si ese precio es observable directamente o se estima a través de alguna técnica de valorización. Como segunda conclusión, podemos decir que el fair value es un valor basado en el mercado, no es un valor específico de la entidad. En otras palabras, es la entidad o la empresa necesita ir al mercado y tomar el fair value. No es un monto que ellos calculen internamente. ¿Qué elementos tenemos que considerar para calcular el fair value? Primero, tener claro cuál es la localización y las condiciones en las que se encuentra el activo. Y segundo, si existen o no restricciones sobre la venta o el uso de los activos. La norma supone que ante la presencia de varias formas de valorización, la empresa o la entidad tiene que elegir la más conveniente para él. Vale decir, se incorpora el concepto del highest and best use. Esto quiere decir que la empresa debe elegir, de acuerdo a su realidad, la valorización más ventajosa que le puede dar, ya sea al activo o al pasivo. Con respecto al uso de técnicas de valorización, la norma autoriza el uso de estas técnicas en la medida que no se tengan datos de mercados activos ni tampoco datos de mercados menos activos. En ese caso, la empresa puede utilizar técnicas de valorización financiera para determinar el valor razonable de un activo o de un pasivo. Sobre la base de lo anterior, podemos determinar que la norma establece una jerarquía de valor razonable. Esta jerarquía tiene 3 niveles. Datos de nivel 1 son precios cotizados, vale decir sin ajustar, en mercados activos para activos o pasivos idénticos. Estos datos proporcionan la evidencia más fiable del valor razonable. Datos de nivel 2 son precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos o precios cotizados para activos o pasivos idénticos en similares mercados que no son cotizados, o datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para un activo o pasivo, por ejemplo, tasas de interés y curvas de rendimiento, volatilidad implícita, diferenciales de crédito, etc. Y finalmente, datos de nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o el pasivo, vale decir, son modelos económicos o financieros de valorización. Podemos concluir que la normativa IFRS nos permite distintas formas de valorizar una partida, a diferencia de las normas contables antiguas o tradicionales que se basaban fundamentalmente en el concepto del coste histórico. En IFRS nosotros podemos valorizar una partida dependiendo si se trata de un flujo de entrada o un flujo de salida, o si este flujo está en el presente, en el pasado o en el futuro. Esto implica la obligación del profesional del área financiero-contable a conocer más conceptos de finanzas que los que le exigía la antigua norma, lo que es un gran desafío para todos nosotros los que estamos en esta profesión. Imagínense que uno adquiere una maquinaria o que adquiere un vehículo para la entidad. Eso es propiedad, planta y equipo, eso es un activo, eso es un bien que le va a pertenecer a esa entidad y que en un futuro es probable que le produzca beneficios económicos. Y además puede ser medido con fiabilidad. Recordemos que las características para que yo pueda registrar un activo, un pasivo, un ingreso, un gasto, es que yo pueda o tenga la probabilidad de producir beneficios económicos futuros y que además pueda medirlo con fiabilidad. Si ocurren estas dos circunstancias, las dos,
yo puedo proceder con el registro. Si es un bien que está entrando en la entidad, como por ejemplo un vehículo, yo voy a observar cómo se puede adquirir un vehículo de contado, es decir, haciendo una transferencia bancaria o emitiendo un cheque a beneficio de un tercero, y este tercero me está indicando el costo del vehículo es tanto monto. ¿Por qué? Porque ya lo establece. Si yo lo compro en una concesionaria, ya la concesionaria tiene establecidos los precios de venta. Entonces, según el precio de venta, pues se analizará qué vehículo es el que yo necesito o puedo adquirir para mi entidad. Ahora bien, si yo no estoy adquiriendo el bien a una empresa, ¿sí?, por ejemplo una concesionaria, sino que lo estoy adquiriendo de segunda mano, cuando ocurre ese intercambio de precios, por ejemplo, el vendedor del vehículo de segunda mano me indica: yo te lo voy a vender en 1000 unidades monetarias, pero yo como comprador de la entidad digo: no, 1000 unidades monetarias no me parece un costo adecuado, porque tu vehículo tiene tanto kilometraje, tu vehículo tiene una falla, una pequeña falla que yo voy a asumir. Entonces allí, en ese intercambio de ideas, entra lo que sería una especie de oferta y demanda, y es lo que se llama valor razonable. Aquí no existe costo histórico. Cuando yo adquiero bienes, por ejemplo, de segunda mano para mi entidad, allí no está costo histórico, sino que está algo que se llama valor razonable. Y el valor razonable está muy presente en este tipo de mercado. También está presente, por ejemplo, cuando se adquieren acciones o la entidad decide invertir en títulos valor como acciones o obligaciones. ¿Y qué es el valor razonable? Porque el costo histórico, creo que lo tenemos claro, es lo que está expresado en un documento, ¿sí? Pero el valor razonable no necesariamente está expresado en un documento, sino que llega ese valor tras una especie de negociación. Hay un juego de oferta y demanda, y se llega a un punto único donde está de acuerdo el ofertante y donde está de acuerdo el demandante. Y allí, cuando ellos se ponen de acuerdo, es que surge ese valor o surge ese monto, que es el que se llega de acuerdo, se adquiere el bien, se paga la deuda, y es valor razonable. ¿Qué es valor razonable? Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado o pagado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. Esto es muy importante del valor razonable, y es que estén debidamente informados. Si yo como entidad voy a adquirir un bien de segunda mano, yo voy a averiguar cómo se está cotizando ese bien en el mercado, porque a lo mejor el vendedor vivo quiere venderme algo en 5000 unidades monetarias, cuando realmente el valor de mercado es de 3000. Entonces hay que estar muy pendientes, eso sobre todo los dueños de las entidades, cuando van a adquirir bienes, que tenga un valor razonable, no pagar de más, porque así la entidad estaría perdiendo. ¿Okay? Igualmente, debidamente informados, donde existe independencia mutua, es decir, yo no tengo ninguna presión por parte de ese vendedor o de ese comprador para fijar un valor a ese bien, ¿sí? Sino que somos totalmente independientes y nos vamos a poner de acuerdo sobre esa contraprestación que va a existir. Yo voy a adquirir un bien para mi entidad y a cambio de eso voy a entregar algo. ¿Okay? Y aquí ya estamos adentrándonos un poquito ya en lo que es la materia de la contabilidad, porque creo que hasta ahora estás viendo mucha teoría y dirás: bueno, ¿y la práctica? ¿Y cuándo vamos a comenzar la práctica? Eso es algo muy común. Pero bueno, lo que quiero que te quede claro con el módulo de hoy es que existen inicialmente, como recapitulación, en la medición de activos, pasivos, ingresos y gastos, dos formas iniciales de medición: costo histórico o valor razonable.
Digamos que tengo una granja de ovejas, quizás un negocio de producción de lana, y en el primer año salí, compré algunas ovejas, las puse en un terreno, pagué por las ovejas $1.000.000 y pagué por el terreno $1.2 millones, por lo que en activos tengo $2.2 millones. Hasta aquí todo está claro. Ahora veamos el segundo año y veamos cómo vamos a contabilizar las ovejas y el terreno. Una manera es decir, bueno, las ovejas ahí están, el terreno también ahí sigue, pagué $1 millón por las ovejas y como aún siguen ahí, pues siguen valiendo $1 millón y pagué 1.2 millones por el terreno y el terreno sigue estando allá, así que conservo este activo de 1.2 millones de dólares. En este ejemplo contabilicé a mis ovejas y a mi terreno con base en su costo histórico. Vamos a escribirlo. Esto está con base en su costo histórico. Costo histórico. Y esa es una manera legítima de contabilizarlo, especialmente si no sabemos el valor de las ovejas y del terreno en la actualidad. Valen lo que yo pagué por ellos. Pero digamos que hay un mercado activo con las ovejas y puede llegar un valuador de ovejas a nuestra granja para decirnos lo que valen nuestras ovejas. El valuador viene a nuestra granja, revisa nuestras ovejas y nos dice, oye, se ven muy bien, pero fíjate que ha habido una epidemia en otros lugares del país y hay escasez, por lo que tus ovejas valen mucho más de lo que pagaste por ellas. Y nos dice que él cree que nuestras ovejas valen $2 millones. Y nosotros decimos, wow, el valor en el mercado de mis ovejas es 2 millones. Así que en lugar de poner 1 millón acá, vamos a poner 2 millones por mis ovejas. Y digamos que también el valor del terreno ha aumentado. Se han construido carreteras cercanas y a lo mejor alguien quiere construir un conjunto habitacional cercano, por lo que el valor del terreno ahora es también de $2 millones. Así que estos dos, que por cierto son millones, esto de aquí lo podemos ver como el valor en el mercado o el valor justo en el mercado. El valor justo de nuestros activos. Cualquiera de estas dos formas son formas legítimas de contabilizar nuestros activos, pero es bueno conocer la diferencia entre ellas. Esta es la contabilidad de costo histórico y esta es la contabilidad del valor justo. En general, esta última contabilidad necesita de una persona que reporte el valor en el mercado actual de nuestros activos tan frecuentemente como sea posible. Eso es muy fácil de hacer si tenemos una persona que nos esté informando de estos valores en el mercado actual, y así tendremos un muy buen estimado de lo que valen estos activos. Si no tenemos acceso a este tipo de personas o es algo poco eficiente, entonces será mejor que usemos el costo histórico como forma de contabilizarlo. Esa es toda la diferencia entre ellas. El costo histórico significa cuánto pagamos por nuestros activos. El precio justo es el precio actual en el mercado de estos activos.